Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos, ya estamos listos para zarpar cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Tenemos todo listo para esta nueva singladura. Gracias por estar ahí, esto es Radio Nacional y tenemos hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Hoy comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa de esta noche. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, acompañados por Rubén de Felipe y Greta Navas, que controlan nuestro mágico sonido, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí. Como siempre tenemos premios, 5 premios esperando vuestras comunicaciones. Tenemos varios canales abiertos, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook y nuestro portal en Twitter, el Blanco Radio, ahí estamos. Y como tenemos mucho que contaros, ahí va un avance de lo que esta noche queremos ofreceros. La historia del mar abierto está llena de cuentos de fantasmas. Leyendas de barcos fantasmas tripulados por los espíritus de quienes murieron hace tiempo. Como también barcos desiertos en perfecto estado flotando entre olas, excepto que todos a bordo desaparecieron misteriosamente. Estos no son solo cuentos del pasado lejano. Algunos dicen que hay fantasmas marinos que nos persiguen aún hoy. Fantasmas marinos que nos persiguen aún hoy. Esta noche partimos en su búsqueda. Nuestro escenario, la mar. Nuestro tema, las extrañas desapariciones de barcos y los misteriosos naufragios. Un tema lleno de misterios y sorpresas desconocidas. Sube a bordo con nosotros y disfruta esta noche de la travesía. ¿Hay muchos fantasmas en el mar, Víctor? Pues bueno, algunos tiene que haber, ¿no? Supongo yo. Sí. Bueno, te presentamos, te saludamos antes que nada, Víctor San Juan, buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Por estar con nosotros. ¿Estás nervioso? Bueno, un poquito siempre, ¿no? Es normal en la radio. Sí, es normal. Yo sí me sigo poniendo nervioso, sí, imagínate. Déjame que te presente. Has ganado 2 veces el premio Nostromo de Literatura Náutica. Eres escritor y navegante, estudios de ingeniero técnico de obras públicas. Navegas desde los 12 años. Sí, desde que era muy jovencito. Pero tú eres de Madrid, hablábamos en micrófono cerrado. Sí, ¿Cómo sí. de Madrid y de repente te entra pues no sé, esa locura por el mar? Que ves el mar cuando eres pequeño y dices, pues yo tengo que hacer ahí mi camino, ¿no? Sí. Me acuerdo que dormía allí en nuestra casa de la playa por las noches y veía la luna reflejándose en la mar, ¿no? Que hace como un camino.
Y era un poco por la proyección que te decía, no, ese es tu camino, por ahí tienes que ir tú. Qué bonito, ¿no? Bueno. Y llevas desde los 12 años, unos cuantos, no te voy a preguntar los años que tienes. Sí. ¿Qué se siente cuando estás ahí en medio? Has hecho travesías desde Cádiz hasta Cuba, has atravesado todo el Atlántico. Sí. ¿Qué se siente cuando estás ahí en medio de esa inmensidad? Pues si te digo que lo mismo que en tierra, porque cada día trae unas cosas. Entonces cada día hay días que estás feliz, otros días estás triste, otros días estás sufriendo como un perro. En fin, es la vida, ¿sabes? Es la vida. Lo que pasa es que en el mar, pues como es lógico, estás corriendo un riesgo más grande que cuando estás en tu casa, ¿no? ¿Sabes? Nada más. Supongo que habrás vivido muchas aventuras. Cuéntanos alguna. Bueno, pues muchas. Yo creo que la más grande que hemos vivido ha sido toda la regata Cádiz-La Habana, que hicimos en 2001. Desde Cádiz a La Habana, 33 días, que nos metimos 7 personas ahí en un barco de 18 metros y nos pasó de todo, como es lógico, ¿no? Íbamos 33 barcos, encontramos al Juan Sebastián Elcano, encontramos varios temporales también. Al llegar allí al canal de Bahamas hubo que hacerse todo el canal pequeño de Bahamas, ¿sabes? Ciñendo con los petroleros y los transatlánticos norteamericanos bajando por allí. Es complicado, es complicado. Supongo. Sí. ¿No se te ponen así los de corbata cuando hay esos temporales, cuando vas en un barquito tan pequeño como esos? Cuando vas en un barquito, efectivamente, te iba a decir, vas en un barquito pequeño y ves que un monstruo enorme, un petrolero, te viene ahí ocupando todo el espacio que tú ves, ¿no? O sea, que es negro y que, bueno, pues supones que hay gente gobernándolo, ¿no? Pero tú dices... ¿Desde bueno, arriba te ven? Pues se supone que sí, lo que pasa es que... ¿Saldrás en el radar algunas de esas cosas, sí, no? Digo yo. Sí, si te ve el radar, sí, pero hay veces que no te ve y dependes únicamente del ICE, ¿sabes? Que salgas en el ICE reflejado, ¿sabes? ¿Qué es el ICE? Perdona. Es un sistema, un transpondedor, ¿sabes? Que marca todos los barcos que hay alrededor tuyo en ese momento, ¿sabes? Y sale en la pantalla del ordenador. Ajá. ¿Y animales no te has encontrado, no sé, ballenas, supongo que delfines, muchos cuando vas por ahí navegando? Bueno, animales, aparte de los del propio barco, que ya son de cuidado, pues hay muchos fuera que son encantadores, esa es la verdad. ¿Has visto ballenas alguna vez por ahí? Sí, muchas ballenas. Las ballenas tienen una cosa que son el animal más inofensivo y más tímido que hay en el mundo, ¿no? Pero cuando ves el tamaño, a mí me ha pasado ir en el barco, mirar por fuera de la borda, ¿no? Y ver que hay una sombra negra inmensa que es más grande que el propio barco debajo del barco y que te está adelantando, ¿no? Y dices, ¿te está adelantando? Y que te está adelantando, corre más que tú. Sí. Ya. Y sin embargo, qué mal las tratamos, ¿eh? Como las hemos machacado a las pobrecillas ballenas en todo. Sí, las seguimos machacando, cuidado. Sí. Y este es un programa de misterio. ¿Has visto alguna vez mucha gente con la que hemos hablado, marinos y algún otro tipo de personajes que han tenido experiencias en el mar, dicen que pasan cosas raras en el mar? ¿Te ha pasado alguna cosa fuera de explicación? ¿Alguna luz que hayas visto extraña? Bueno, luces ves un montón extrañas, sí, y que no tienen explicación un montón de ellas. ¿Que no son estrellas? Sí. Que no son helicópteros, que no son aviones. Justamente. Y ves cosas que vuelan por ahí que no sabes muy bien lo que son, que no hacen ruido, que dices, bueno, ¿esto qué pasará? Y hay noches que parece que el mar ha desaparecido debajo tuyo, que dices, bueno, voy volando, ¿qué está pasando, no? Porque estoy perdiendo yo ahora mismo referencias, ¿no? En fin, pasan cosas en la mar increíbles, ¿no? Pero bueno, que es un mundo ajeno a nosotros, ¿no? Y al fin y al cabo es normal que pasen estas cosas, ¿no? ¿Es el mar o la mar? Es curioso que los marineros decís la mar y la gente de tierra adentro decimos el mar. Es la mar cuando hablas de ella, es el mar cuando hablas con otros de la mar, ¿no? No sé por qué, pero es así. Sí. Curioso. 2.14. Escuchar, quiero hacerte una preguntita. Sí. Un transatlántico. ¿De dónde ha salido? ¿Hay alguien a bordo? Aquí remolcador civil Guerrero Ártico. ¿Hay alguien a bordo? Dios, es precioso. Los buques italianos no podían competir a alta velocidad, así que construían estos palacios de arte flotantes. Denunciaron su desaparición el 21 de mayo del 62, cerca de la costa del Labrador. Lo curioso fue que no hubo ni señal de socorro ni contacto, sencillamente desapareció. Desde aquel día todos los marinos hemos estado buscándolo, esperando encontrarlo. ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Qué? Que según la ley del mar nos pertenece. Víctor, no he dicho que has escrito algunos libros que tienen relación con esto que vamos a hablar esta noche. Barcos desaparecidos y su misterio, editado en Silex, y el Titanic y otros grandes naufragios, editado por Nautilus. ¿Hay algún barco que se esté buscando desde hace mucho tiempo por ahí? Sí. ¿Cuál? Creo yo que el barco más buscado es el galeón Santo Cristo de Maracaibo, porque curiosamente tenía 900 toneladas de oro a bordo y se hundió en la ría de Vigo, al salir de la ría de Vigo, y yo creo que es el barco más buscado que hay en España y probablemente en el mundo, ¿no? Ya. Pero no se ha encontrado todavía.
Ría de Vigo. Sí. Apuntamos. Dime una cosa, cuando uno encuentra, como decíamos en esa introducción, un barco en mitad del mar, ¿es tuyo? ¿Cómo está eso del derecho marítimo? No soy experto en derecho naval, pero yo creo que si es un barco de guerra, no, un barco de guerra es imperium y pertenece al territorio nacional. Si es un mercante, tiene que haber sido abandonado por toda su tripulación. ¿Y si es de pasajeros, si no hay pasajeros en...? Se supone que sí, entonces es tuyo, o puede reclamar derecho presa o derecho de rescates. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado y os hemos esbozado un poco el tema. Queremos descubrir, en primer lugar, algunos misterios de barcos desaparecidos. En la historia de la navegación existen misterios que aún no han sido desvelados. Por ejemplo, el de la desaparición de barcos o de toda su tripulación sin una respuesta lógica. Este es un ejemplo. ¿Te suena un barco llamado Marie Celeste? No. Era un bergantín de 2 mástiles que zarpó de Charleston, Carolina del Sur, en la Guerra Civil. Iba rumbo a Londres con un cargamento de algodón en su bodega. Total, 2 meses después de zarpar, lo vio un grupo de pescadores en la costa de Trípoli. Avanzaba a 12 nudos por hora, con una fuerte brisa. Había algo que no era del todo normal, así que subieron a bordo. ¿Sabéis qué encontraron? Nada. Ni pasajeros, ni tripulación, ni capitán. Ninguna señal de socorro. 59 días después de la última anotación en el cuaderno de bitácora, aquel barco había viajado 4.500 millas por mar abierto, pasando por el peñón de Gibraltar, cruzando el mar Mediterráneo y a toda vela. Sin nadie al timón. ¿Qué os parece? Un barco fantasma. El misterioso caso del Marie Celeste. ¿Qué ocurrió con él? Es tan solo un ejemplo. Hay muchos más. Si te parece, Víctor, empezamos un poco por este. ¿Lo analizas tú en ese otro libro que escribiste, Barcos Desaparecidos y su misterio? No, el Marie Celeste no. ¿No? No. Me hicieron hacer un informe una vez y por eso conozco el caso, pero no está en ninguno de los 2 libros. Fíjate que mal lo he leído, entonces. Porque en puridad, no te lo explico, porque en puridad no es un barco desaparecido, puesto que apareció el barco, y no es un barco naufragado, puesto que apareció a flote. Lo que desapareció es la tripulación, es un buque fantasma, efectivamente. Cuéntame como un dice poco. él. Como decía esa introducción, cuéntame un poquito la historia. Bueno, es el caso de buque fantasma por excelencia, ¿no? Es el que más ha reivindicado la prensa como suyo y todo esto, ¿no? Hay muchas versiones sobre él, ¿no? Yo la que tengo no es exactamente lo de Trípoli. Yo el dato que recopilé para mi informe era que apareció a 400 millas de Azores, entre Azores y la península, sin tripulación a bordo. Pero, de repente. Sí. No, lo descubre el barco, curiosamente el mismo barco que había salido con él de Nueva York, el bergantín de Gracia del capitán Morehouse. ¿Salieron los 2 juntos de Nueva York? Sí, ¿Navegaron? se perdieron, navegaron independientemente uno del otro, y qué casualidad que a 400 millas después de las Azores, el de Gracia encuentra el Marie Celeste completamente sin nadie, o sea, completamente vacío, sin nadie a bordo. Las lanchas de servicio no estaban, la cocina estaba ordenada, y faltaban también los instrumentos de navegación, el sextante y el cronómetro. El sextante, como bien sabéis, para calcular la latitud, y el cronómetro para calcular la longitud. Uh-huh. ¿Y todo estaba a bordo tranquilo? ¿Había comida? Es decir, ¿qué pudo ocurrir? Todo perfecto. Bueno, se elaboraron varias hipótesis por la prensa entonces, ¿no? El seguro aceptó una hipótesis verdaderamente delirante y peregrina, que como llevaba el barco una carga de alcohol industrial, que había habido una combustión espontánea y había espantado a la tripulación. No me digas. Bueno, pues fue la explicación que el Joyce aceptó y pagó $8.000, O sea que... 8.000, supongo que sería mucho dinero en ese tiempo. Sí, aunque el barco valía más, el barco valía $42.000 con la carga, o sea que bueno. Por el alcohol se inflamaron los... Sí, espantó a la tripulación, salieron corriendo por lo visto, ¿no? Según el Joyce. No especifica si encontraron algún daño, algún rastro en el barco, ¿no? De algún depósito quemado, no especifica el informe, y pagaron, ¿no? Uh-huh. Hay otras hipótesis, otras 2 por lo menos, tengo yo por aquí, ¿no? Otra que es el abandono precipitado e irracional, pero no dice por qué.
Entonces, abandono precipitado e irracional de un barco, ¿por qué? ¿Por qué abandonas precipitada e irracionalmente un barco? Bueno, pues te has vuelto loco, ¿no? Y entonces los 7, creo que eran siete personas, eran 5 marineros, no, 4 marineros alemanes, el capitán Briggs, su mujer Sara y su hija Sophie. Que esto es lo que hizo el que fuera la mujer y la hija, pues lo hizo muy sensible a la prensa de la época, ¿no? El caso, ¿no? Otra hipótesis, pues, es el motín, porque encontraron que se habían añadido unas tablas a los tambuchos de popa, que es donde va el capitán, ¿no? Como si se hubiera intentado hacer fuerte la popa, pero no había disparos, no había armas, no había nada. Y otra posible hipótesis eran los piratas. Yo, en principio, la hipótesis del motín es descartable, porque en un motín se supone que echas al capitán del barco, pero tú te quedas, ¿no? ¿Para qué haces un motín si se larga todo el mundo, ¿no? Y los piratas también es descartable por la misma razón, ¿no? Porque los piratas tampoco aparecieron con el barco. Entonces, pues parece que son hipótesis bastante desviadas. El caso es que nadie sabe qué es lo que pasó, por qué apareció ese barco en que donde apareció realmente fue en Gibraltar, que este es el hecho comprobado y demostrado. Salió de Nueva York, lo cual es irrefutable, y llegó a Gibraltar con 3 tripulantes del de Gratia que lo encontró a bordo. Esos son los hechos comprobados e inequívocos. Que el de Gratia declarara que lo encontró donde lo encontró sin nadie a bordo es una declaración, y eso ya no es demostrable. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, pues que ahí se abre una pista de investigación. ¿Quieres contarla? Bueno, si tú me dejas. Yo te dejo siempre. Yo te dejo siempre. Bueno, a ver, es perfectamente posible, aunque no se debe dudar de la honorabilidad de las personas sin pruebas, es perfectamente posible que tanto el capitán Briggs como Murhaus en Nueva York llegaran a un acuerdo. Y el acuerdo consistiera en llegar cerca de las costas de Portugal o africanas, desembarcar ellos del barco, ¿sabes?, y llegar luego a Gibraltar con el barco abandonado para reclamar el seguro por mucha más cantidad de los $8.000. Como la versión de Murhaus no fue muy bien aceptada, como el Joyce se tragó una versión un poco así estrafalaria y les dieron poco dinero, pues la cosa salió mal. Pero claro, ya Briggs y la familia pues no podían volver. ¿Y se quedaron en alguna costa por ahí? En Tánger, que era un puerto pues de acogida en aquella época bastante grande, ¿no? En Portugal, en Lisboa. Yo creo que no debemos preocuparnos mucho por doña Sara y su hija Sophie, ¿no? Como hizo la prensa de la época, porque yo creo que no murieron en el accidente. Pero es lo que yo creo. ¿Y si se lo llevaron los extraterrestres, alguna fuerza de esas extrañas del mar? Por supuesto, eso siempre es posible. Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, 1 hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Mucha gente nos pregunta acerca del Triángulo de las Bermudas. Un poquito de paciencia, que ahora te lo voy a preguntar. Volvemos al caso, si te parece, ese del galeón Santo Cristo de Maracaibo. Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Salía de España? Este galeón venía en la guerra de sucesión cargado de oro en un convoy inmenso que entró en la ría de Rande, que es la ría de Vigo, al fondo de la ría de Vigo, a refugiarse allí porque venía protegido por una flota francesa. Los ingleses se enteraron, entraron allá. Los franceses apoyaban a los españoles, español. Sí, porque Luis XIV apoyaba ya a Felipe V, o sea, es el nuevo rey francés, el nuevo rey Borbón de España. Estamos en 1702. Entonces entran los ingleses con los holandeses a sangre y fuego allí en la ría de Vigo, hunden un montón de barcos, todos los franceses, muchos españoles, y capturan 4 o 5 galeones. Uno de ellos, el Santo Cristo de Maracaibo, que es prácticamente abandonado por su tripulación sin lucha, ¿no? Con lo cual, bueno, pues los ingleses se han hecho con un botín magnífico, que lo hace además el navío Monmouth, creo recordar. Entonces es la presa del Monmouth, ¿no? Le retiran los ingleses hasta el nombre, ¿no? Lo llaman el Monmouth Prize, o sea, el premio del Monmouth. Pues no es el Monmouth Prize, es el Santo Cristo de Maracaibo, que era su nombre, ¿no? Bueno, entonces cuando van a salir con él, resulta que al salir por la entrada sur de la ría, pega con una piedra en las Islas Cíes y se hunde el Santo Cristo de Maracaibo. ¿Allí cubre mucho? No, hay 50, 60 metros, 80... No hay más. Entonces ha habido un montón de expediciones durante 300 años intentando localizarlo y no ha aparecido el Santo Cristo de Maracaibo, cosa increíble, ¿no? O sea, eso nos han engañado los ingleses, o hay algo raro, o el barco pues se ha disuelto, ¿no? Que el barco es posible que no esté en las maderas, ¿no? Pero hay algo que no se disuelve, que es el oro. El oro. O ya lo habían descargado, ¿sabes? Que es otra posibilidad. Ya. Nos escriben desde la isla de Chiloé, en el sur de Chile, donde navega el Caleuche.
el barco fantasma de la mitología popular de los mares australes al sur del mundo. ¿Lo conoces? El Caleuche, no, barco fantasma. Ese en concreto no, pero hay otros muy famosos, como es el barco del holandés errante, que ese es el barco más famoso que hay en la mar, y otro, el barco creo que es el Valentia, que entra y sale en el canal de Santa Bárbara cada vez que hay niebla, ¿no? Porque se hundió allí. O sea, esos son los barcos fantasmas más famosos que hay. Te iba a preguntar sobre el holandés errante. ¿Qué hay en la leyenda? Bueno, pues es una leyenda nada más, ¿no? Lo han visto en la historia varias gente. El holandés errante es un individuo que se condenó, ¿no? Que se condenó a sí mismo por un acto familiar absolutamente... recuerdo que fue un parricidio, un fratricidio, algo así, ¿no? Entonces quedó de por vida condenado a navegar. Y entonces, pues nada, ¿sabes? Por ahí anda navegando con su barco para aparecerse en el momento más inoportuno, en especial en aguas del Cabo de las Tormentas, del Cabo de Buena Esperanza, ¿sabes? A los navegantes que lo surcan, ¿no? Al encuentro de la corriente de las agujas, ¿no? Ajá. Vuelvo ahora a tus experiencias cuando navegabas. ¿Se encuentra uno con muchos barcos cuando estás navegando o cruzando el Atlántico hacia América? Pues lo único que encuentras es un montón de barcos. ¿Se encuentran muchos, sí? Sí, encuentras vale. Muchos. Preguntan sobre el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué piensas de esa gran cantidad de barcos que dicen que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas? ¿Es cierto o es una leyenda popular, información que no se ha cotejado y que de repente, o corroborado y que de repente pasa de unos a otros y se va creando ahí una gran leyenda? A ver, en mi opinión, esta es mi opinión, después de haber investigado, haber visto varios casos, haber estado años, ¿no?, con este tema de los barcos desaparecidos. El Triángulo de las Bermudas no es que sea mentira, es que no es un triángulo. O sea, desaparecen barcos en todo el mundo, ¿sabes? Y se hunden barcos en todo el mundo. Yo creo que el Triángulo de las Bermudas, digamos que es una hipótesis divulgativa, que se ha tomado para intentar empezar a trabajar con el tema y empezar sobre todo a llevárselo al gran público. Y los libros un poco esotéricos de esta materia pues tienen un gran valor, y es la gran cantidad de datos que han conservado para otras investigaciones. Entonces no hay que despreciar. ¿Tú has investigado algunos de ellos? Sí. Cuéntame alguno, por favor. Los más famosos son los libros, me refiero. El del Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz. No, me refiero a barcos. A barcos. Si tú has investigado alguno de esos barcos que han desaparecido ahí en el Triángulo de las Bermudas. Sí, hay barcos. El más famoso creo yo que es el Cyclops y el remolcador Southern Cities. El caso del Southern Cities es verdaderamente espeluznante, ¿no? Porque es un barquito pequeño, ¿no?, con 4 personas, 800 toneladas, que sale de Freeport, Texas, remolcando una barcaza enorme, ¿no?, de casi 1000 toneladas, a muy poca velocidad, y con destino a Tuxpan, en México. Había que recorrer 500 millas. Y entonces a los pocos días tenía que ir comunicando su posición, él la comunica, hasta que ya pues a los 2 días pues deja de comunicar, y aparece la barcaza, curiosamente, a 100 millas de Tuxpan con el cabo de remolque. ¿Sin el barco? Y el Southern Cities no vuelve a aparecer nunca más. ¿Hundido? No se sabe. Nadie sabe ni ha podido demostrar. Además, el informe oficial de la Marina Americana es verdaderamente espeluznante, ¿no? Porque dice que las autoridades norteamericanas no tienen ninguna responsabilidad en el caso y que desaconsejan seguir investigando. O sea, es increíble. Hay informes oficiales, de verdad, que los lees y te quedas completamente asombrado, ¿no? ¿Querrán ocultar algo? Pues no lo sé. Yo creo que no tienen por qué, porque un barco de tan poca importancia, hablamos de un remolcador de puerto, ¿sabes? Ve chiquitito, de unos 800 caballos de potencia, pero claro, hay 4 personas desaparecidas. Ese es el problema. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. Uno de los círculos más interesantes que han recorrido este año, que han aparecido este año, un día antes del accidente del atentado contra el avión MH17. Resulta que la simbología de este círculo de las cosechas parece estar escenificando un código que lleva directamente al número 17. Has contado un caso, quiero que me cuentes otro. Otro caso te cuento. Del Triángulo de las Bermudas. ¿Del Triángulo de las Bermudas? Sí. Bueno, este está un poquito apartado, pero bueno, es válido también. El acorazado Sao Paulo, nada menos que un acorazado que se perdió en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué te parece? Interesante. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, pues un acorazado de la Primera Guerra Mundial que estaba vendido a los brasileños, que llevaba un montón de años ya abandonado en un puerto brasileño, y lo compran los ingleses para llevarlo a desguace. Y cuando va a desguace en aguas de Azores hay una noche con mucho temporal
iban 7 personas a bordo del acorazado, remolcado por 2 remolcadores. Uno de los remolcadores nota que se le ha ido el remolque, esperan, como es lógico, a la mañana siguiente, y a la mañana siguiente el acorazado no aparece por ninguna parte. ¿Y qué pasó con él? Bueno, dicen que esa noche hubo luces extrañas y al día siguiente aviones que se ponen a buscarlo desde Azores pues encuentran manchas en la mar. Y esto es lo último que sabemos del Sao Paulo. ¿Y no hay explicaciones? No, hasta hoy no hay explicaciones. Pero has dicho que había luces extrañas. Sí, pero hay una cosa evidente que yo especifico en el libro. Si los acorazados no vuelan y en la superficie no lo encontraron, el acorazado ese solo puede estar en un sitio. Hundido. Claro, en el fondo del mar. ¿Y si se lo llevaron por ahí fuera? No. Ah, bueno, entonces sí, por supuesto, considerando esa hipótesis. San Telmo, este era un barco español Sí. ¿Qué pasó con él? Este es el barco de más triste historia, creo yo, española. Además era un buen barco. Lo que pasa es que después de la guerra de la independencia nuestros navíos estaban los pobres hechos una cochambre, ¿no? Y entonces le mandaron con una fragata, creo que era la fragata Prueba, creo recordar, a reprimir la insurrección armada en Chile. Con lo cual había que doblar el Cabo de Hornos y a Chile pues solo llega la fragata. De San Telmo nunca llega. Y hay investigaciones, hay un montón de historias encaminadas a demostrar que el San Telmo continuó navegando en la bordada hacia el sur, hacia la Antártida, que se estrelló en la Antártida y por lo tanto sería el primer barco en llegar a la Antártida, ¿no? de la historia, ¿no? Prácticamente creo que son 6 meses antes que el capitán inglés Smith, ¿no? que reclamó para sí ese derecho. ¿Pero navegantes que iban en el barco? Muertos todos, los desaparecidos. ¿Cuándo se da, no sé si conoces este dato, cuándo se da por muerto alguien o por desaparecido alguien que en el mar se lo traga? Cada país tiene unos años, ¿no? Hay países que son 24 años en el San Telmo. Creo que el informe oficial estuvo por la Marina, que los dieron enseguida ya por despachados, creo que fue al año y medio, una cosa así. Sí. Y hay países que tienen que pasar 24 años. 24 años. En Estados Unidos son 24 años, creo recordar. Sí. Tenía otro caso por aquí que estaba mirando. El que más se llamó a ti la atención de los barcos desaparecidos, ¿cuál ha sido? De los que has estudiado. Bueno, muchos, un montón, ¿no? Pero hay, por lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Un barquito muy pequeño, ¿no? El yate este tan pequeñito, el Gregal que se perdió en Baleares, es que no recuerdo el nombre ahora, está ahí en el libro, ¿sabes? Ahora mismo no. Lo miramos luego, sí. En una despausa. Sí, ¿Y qué pasó con él? Pues no se sabe, pero fíjate que había unas maniobras navales en Palma, el barco iba desde Ciudadela hasta Palma, ¿sabes? Y había unas maniobras navales con portaaviones, con tal, con cual, y se dijo en su época que alguno pues lo arrolló y se lo llevó por delante, ¿no? El barquito es un barquito de Gregal, es un barquito de apenas 7 metros, el Orgía se llamaba, ahora me acuerdo. Orgía. Sí. Iban 3 a bordo y no se sabe. A mí no me cuadra porque yo he hecho esa derrota a Ciudadela-Palma varias veces. ¿Derrota qué significa? ¿Travesía? Sí. Y no interfiere para nada la travesía que hicieron los barcos de guerra desde Rota hasta Palma. O sea que no, cuando las derrotas no se interfieren, no se cruzan, salvo en la bahía de Palma. Es muy difícil y en la bahía de Palma se habría notado. Entonces... ¿Hay lugares en el mundo más peligrosos, mares más peligrosos en el mundo donde desaparezcan más barcos, quizá como esa célebre fama del Triángulo de las Bermudas? Bueno, hay zonas donde desaparecen más barcos... que son las zonas por donde más barcos circulan, lógicamente, claro. Estrecho de Florida, etcétera, etcétera. Y hay zonas donde se hunden más barcos, que son los que se llaman las esquinas en navegación. Las esquinas son los puntos que toman los navegantes, los oficiales de derrota, para que el barco gire en ese punto para dirigirse a otro punto. Entonces son como semáforos, ¿no? Que hay en el océano, pero en el océano un barco no para, ¿sabes? Entonces hay más accidentes. El punto más conflictivo es el famoso barco faro de Nantucket, que es el último punto de recalada antes de llegar al puerto de Nueva York, que es donde ha habido un montón de accidentes allí en el barco faro. ¿Hay como pistas por el mar? Sí. Autopistas, sí, y hay que seguirlas. Sí, hay que seguir lo que se llama el dispositivo de separación de tráfico. Pero eso es muy moderno, eso es de los años 80 del siglo pasado. Antes cada cual ahí pues se apañaba como podía, ¿sabes? Con el reglamento de abordajes, la norma 14 y la 15 creo que son, ¿no? ¿Qué es eso del reglamento de abordaje? Perdóname. Pues eso es el que nos estudiamos, ¿no? Cuando nos dan el título de marino, sí, entonces nos dicen que la 14 te obliga a que cuando ves otro barco te mantengas libre de él,
y la 15 creo recordar que te dice que tienes que cruzarte con otro barco siempre babor con babor. La tecnología ha avanzado mucho, los barcos se siguen perdiendo. ¿Por qué? Sí, ¿Qué explicación hay cuando ahora estamos controlados por satélites? Casi todo el planeta está fotografiado, controlado. Pues mira, deberían perderse menos por la tecnología, efectivamente, pero cada vez navegan más, con lo cual la probabilidad es mayor. Pero el hecho cierto es que cada vez se pierden más barcos. 2:36, primer capítulo. Seguimos adelante en este programa de hoy. 17 de julio de 1956. El Andrea Doria estaba en Génova, listo para emprender su viaje número 101. A Calamai le faltaban unos meses para jubilarse. Este iba a ser su último crucero. También sería el último para el Andrea Doria. En la historia de los mares ha habido muchos naufragios. El del Andrea Doria es un ejemplo. La mar, el mar, se cobra de vez en cuando el tributo de quienes se atreven a navegar sus aguas y a surcar sus olas. En los últimos 100 años ha habido naufragios muy famosos, como el del Titanic, o los menos conocidos como el del Lusitania y la conspiración que le siguió. Además del choque y abordaje del Andrea Doria, el fin del crucero Hood inglés y el Baleares español, el ferry Estonia, el escalofriante naufragio del Príncipe de Asturias y, cómo no, el célebre Costa Concordia. Repasemos junto a nuestro invitado algunos datos desconocidos de estos célebres naufragios. ¿Te ha gustado la introducción? Muy bien, ahora sí que hemos dado de lleno en todo el libro, porque todos esos casos sí claro, que... de ahí los hemos sacado. Andrea Doria, ¿qué pasó con ese Muy barco? bien, pues ese es un caso apasionante, el del Andrea Doria, ¿no? Porque el choque y el accidente, hay muchísimas cosas que contar, espero que se puedan contar de una forma breve, ¿no? Chocó precisamente en el barco faro de Nantucket contra otro transatlántico, el Stockholm sueco. Fue un poco el caso, para que la gente lo entienda, aunque es más complicado y desde el punto de vista técnico pues nos complicaríamos mucho ahora. Fue el típico caso de pasa tú, paso yo, al final nos pegamos. De acuerdo y toma. Pumba, ¿sabes? Y sí, pero fue un choque, curiosamente, que fue un poco, ¿no? Y que se ha querido significar entre los marinos que fue por amor, ¿no? Porque el capitán Piero Calamai amaba tanto a su barco que en vez de meterle proa al Stockholm para sacudirle, lo que intentó es que, como un pájaro, el Andrea Doria intentara esquivar al Stockholm haciendo algo que no podía hacer, ¿no? Y entonces lo que provocó fue que el Stockholm le embistiera, ¿sabes? Y se le metiera dentro del barco, causándole una herida mortal, ¿no? Pero en el naufragio pasaron anécdotas increíbles, ¿no? Hubo un caso, murieron 40 y tantas personas, ¿no? O sea, fue un siniestro comprometido, ¿no? Pero hubo casos increíbles, ¿no? Porque había una niña durmiendo en un camarote, que de pronto en el Stockholm había un tripulante español, y esta niña era hija de un periodista español que había embarcado en Gibraltar y hablaba español. Entonces, cuando van los tripulantes del Stockholm después del abordaje a comprobar las averías en la proa, el marinero se queda escalofriado porque oye hablar español en la proa de un barco sueco que había acabado de abordar un transatlántico italiano, y dice, ¿cómo es posible? Esto es un fantasma, ¿qué pasa aquí? Pues lo que había pasado era que la proa del barco sueco, al meterse en el barco americano, había arrancado la cama de la niña. No me digas. Increíble, es una cosa increíble. Habría arrancado la cama de la niña del Andrea Doria como una cuchara y se la había llevado, ¿sabes? Sin hacerle ningún daño. Es un caso increíble, ¿no? ¿Y el barco se hundió? No. Sí, el Andrea Doria sí, el Stockholm no. Llegó a puerto y se encontró con esa Llegó a puerto, historia. efectivamente. Hay otro caso, una nadadora, este es un poco más así, en plan curioso, ¿no? Que estaba, bueno, pues una señora joven durmiendo en camisón, ¿no? Entonces, pues era una nadadora americana muy buena, ¿no? Entonces, cuando vio que su hija se le caía, se quitó el camisón y se tiró, pues como estaba, ¿no? En cueros a por su hija. Salvó a su hija y entonces vio que caía otra niña al agua. Volvió a quedarse en cueros, se volvió a tirar y salvó a 2 personas en la misma noche, ¿sabes? Sí. Preguntan si sabes algo de los barcos desaparecidos en Canarias, que hay mucha actualidad con ello. ¿Conoces algún caso de barcos desaparecidos en Canarias? A mí me suena de la Pinillos el Pío XII, cerca de Canarias, pero no recuerdo ahora mismo ningún otro. Vale, más casos de barcos de estos que hayan naufragado. El Baleares era un barco español.
Claro, el famoso crucero español Baleares, ¿no? Esto es un caso tristísimo, ¿no? Porque fue un fratricidio, ¿no? Españoles contra españoles. Lo que pasa es que es un caso paradigmático del siglo XX y había que ponerlo, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí? Bueno, pues que estos barcos, el Baleares y el Canarias, eran dos barcos muy buenos que se construyeron curiosamente en periodo republicano para dar mano de obra a la gente de los astilleros, que no tenían verdadero sitio en la flota española, pero que cuando hubo una guerra pues cayeron en manos de un bando. Y bueno, pues era lo mejor que había en la flota, les permitía dominar sobre el otro bando, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el otro bando pues fue poquito a poco desarrollando sus técnicas, mejorando sus performances, y llegó un momento bueno en que le plantó cara al Canarias el Baleares y a punto estuvo de la batalla del Cabo Palos de hundir al Canarias también. ¿Siguen hasta cuándo han estado navegando estos barcos? El Canarias estaba hasta 1976, que por motivos políticos pues se desguazó. ¿Qué ruta hacía? No era ruta, eran barcos de guerra. Barcos de guerra. Sí. Es que me suena a mí haber visto un barco de esos por ahí. Vayamos al Estonia, al ferry Estonia. Bueno, este fue otro drama tremebundo, ¿no? El ferry Estonia, porque navegando contra la mar en el mar Blanco, pues lo que pasó es que la mar le fue arrancando el portón de proa, y llegó un momento que se le cayó. Y entonces la mar entró por ahí, el barco volcó y murieron 800 y pico personas. Es algo horrible. ¿Sí? ¿Cuándo ocurría esto? ¿Te acuerdas de la fecha? Esto ocurrió en los años 90, creo recordar, 90 y tantos. ¿1990? Sí. Muy recientemente. Sí. Y ha llevado precisamente a que las homologaciones, a que todos los sistemas de seguridad, solas, efectivamente, pues hayan mejorado muchísimo. Cada naufragio ha traído muchísimas innovaciones. Y eso es lo importante, ¿no? Que aprenda, que la sociedad, por lo menos la sociedad náutica técnica, aprenda de los fracasos, ¿no? Porque un naufragio es un fracaso de la tecnología naval, ¿no? ¿El Príncipe de Asturias? Bueno, este es el que llaman Titanic español. En realidad, bueno, pues qué más hubiera querido él, ¿no? Que ser un Titanic. No llegaba ni a la tercera parte del tamaño del Titanic. Era un buque de la emigración. Y bueno, pues ahí, para que la gente nos entienda también, no estamos en el caso técnico que se lee y se define bien en el libro, para que la gente nos entienda bien, hay que decir que fue el típico caso en que el capitán, que era un capitán buenísimo, el capitán Lotina, Abrisqueta, era un capitán excelente, está intuyendo que su barco va contra una piedra. Llevaban varios días sin una posición fiable porque había estado nublado, y en el sitio a donde se acercaban había una isla que tiene propiedades diamagnéticas, entonces le desviaba la aguja y se sospechaba que eso pasaba, pero no se tenía certeza de cuánto, y el capitán se olía de noche qué le podía pasar, pero a él se nota perfectamente, además, lo que sucede en el barco, que él querría haberse desviado más, que a él el cuerpo le pedía desviarse 45 o 50 grados de rumbo, pero que por la situación especial que se crea en un puente de mando, en que parece que haces una desviación grande y tal, pues has entrado en pánico, lo que sea, pues hizo solo desviaciones pequeñitas, 10 grados, 15 grados, hasta que se encontró la isla de proa y se la comió entera. Además fue un naufragio espantoso porque el barco se partió por la mitad como una barra de pan y murieron un montón de personas. Sí. Espera. Esta noche, en Espacio en Blanco. Es muy curioso porque en muchos castillos templarios, esos pozos con una escalera espiral descendente que baja hacia el inframundo, por así decirlo. ¿De dónde habían bebido los templarios en esa idea? Tenemos que recordar un poco algunos temas que nos esperan hoy. ¿Te he cortado? ¿Querías decir algo más? No, que lo intuyó el capitán. Lo que da rabia de este caso no es que el capitán Lotina intuyó que iba al desastre, pero por no hacer una cosa excesiva, al final se produjo el desastre. ¿Cómo saben ellos dónde hay rocas? Hay mapas, supongo, ¿no? Sí, muy marcaditos, sí. Y se saben las rutas, ¿no? Las cartas marinas, tú fijas tu posición y entonces das rumbo para evitar, lógicamente, estas cartas. Pero el problema es que antiguamente, cuando estaba nublado, con el sextante no podías encontrar la latitud. Entonces, claro, la posición era meramente orientativa, ¿no? Y cuando estás arrimándote a costa, pues eso es muy peligroso, y más con un transatlántico de vapor que va a 12, 14, 18 nudos, ¿no? Ya. Hay un caso paradigmático que ha ocurrido muy recientemente, sigue todavía de actualidad, que es el Costa Concordia. Uh-huh. Como un barco tan increíble, de repente encalla ahí, al lado de la costa, y se mete ahí casi a la casa de los vecinos de la isla.
No lo sabemos nadie, porque la verdad es que la casa armadora y el juez que tiene en sus manos todos los datos todavía no los han hecho públicos. Pero si entras en internet en la derrota que siguió el Costa Concordia, es que no ofrece ninguna duda. El oficial de derrota llevó el barco a pasar por encima de una piedra. Sí, así de claro. Equivocación suya. Pues sí, es que no hay otra. Lo que pasa es que el capitán, como máximo supervisor de la derrota, pues es el máximo responsable. Ya, pero supongo que esos barcos, más ese tipo de cruceros, llevarán como llevan la carretera, absolutamente de todo. La carretera supermarcadita y avisos. Absolutamente de todo, pero precisamente por eso, y cuando nos ponemos a hacer virguerías, como pasar por delante de un puerto arrimándote a tierra para saludar y no sé qué y no sé cuántos, para divertir a la gente, pues todo esto pues se va tentando poquito a poco al diablo, y cuando el cántaro pues se arrima muchas veces a la fuente, al final pues se rompe, ¿no? 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Damos un paso todavía más en este extraño mundo del mar o la mar, que es como si viniera a reclamar de vez en cuando unos cuantos cadáveres con estos barcos desaparecidos, estos naufragios. Vamos al fondo del mar ahora. El 12 de agosto del año 2000, el submarino nuclear lanzamisiles Kursk, con 118 tripulantes a bordo, se hundió en el mar de Barents mientras realizaba ejercicios de entrenamiento con la flota rusa del norte. El 10 de agosto de 2000, el submarino Kursk, de propulsión nuclear, había salido a efectuar un recorrido de entrenamiento con la flota del norte. Durante la mañana del 12 de agosto, lanzó un misil de crucero Granit de fogueo a la flota, que estaba liderada en el portaaviones Almirante Kutneshov y el buque insignia, el crucero nuclear Pedro el Grande. Unas horas después, el submarino debía acabar con su supuesto adversario mediante torpedos de fogueo. Sin embargo, a la hora fijada, en lugar del movimiento de un torpedo, el operador del sensor acústico del crucero Pedro el Grande registró una explosión, después de la cual la nave experimentó una fuerte sacudida. El comandante de la flota del norte, Vyacheslav Popov, que también viajaba a bordo del crucero, preguntó qué había ocurrido. La respuesta que obtuvo fue: se encendió la antena del radar. En realidad, la turbulencia que se sintió en el crucero provenía de las explosiones del Kursk, que se encontraba a 40 kilómetros del Pedro el Grande. ¿Qué ocurrió dentro de aquel submarino? Nuestro invitado nos da respuestas. Y de paso hablamos del mundo de los submarinos, que es apasionante, la cantidad de elementos que van por ahí abajo que no vemos. Como ¿cuántos submarinos están funcionando ahora? Nucleares hablamos. Nucleares ahora pocos, no llegarán al centenar, pero en la Guerra Fría, o sea, de los años 60 a los 80 del siglo pasado, había más de 200 funcionando por todo el mundo. Y por los polos, que es el gran lugar de lanzamiento para atacar al enemigo, ¿no? Entonces, ¿por qué los polos? ¿Por qué? Porque el polo norte permite ser bajo los hielos, los indetectable, y atacar al enemigo desde una posición muy cercana, ¿sabes? Entonces el polo ha sido el gran escenario de la Guerra Fría, ¿no? Claro, al lado de Estados Unidos, al lado de Rusia por un lado, ¿no? El estrecho de Bering, toda esa zona. Exacto, sí, ya. No sé si vamos al curso. Bueno, como quieras. Cuéntame, ¿qué pasó? Fue un caso también, aquí decíamos en esa dramatización que ha hecho nuestra compañera con los sonidos de las explosiones y demás. Sí. ¿Qué pasó? ¿Explotó algo dentro? ¿Qué pasó ahí dentro? Parece ser que uno de los torpedos perdió líquido de su interior, y entonces estos productos químicos que son para explosivos pues son muy peligrosos. Entonces hizo explotar por simpatía la cámara de torpedos de proa entera, ¿sabes? Con lo cual quedó el submarino cortado como un salchichón por la parte de atrás y se hundió, ¿no? Pero claro, con personas vivas a bordo, y estuvieron 9 horas. Hay un diario, en el libro está, por cierto, ¿sabes? Hay un diario escrito, ¿sabes? De un tripulante que es escalofriante leerlo, ¿no? Que estuvieron 9 horas esperando a que fueran a rescatarlos en balde, porque tardaron 10 días en ir a rescatarlos. Ya. Hubo un conflicto político ahí bastante grande, ¿no? Pues sí, porque tardaron en pedir socorro, y
ellos confiaban en tener medios, pero con la mala suerte de que el acoplador que los rusos manejaban, pues para que nos entendamos, cuando bajaba sobre el submarino, si el submarino estaba inclinado más de 45 grados, no se podía acoplar. Entonces eso fue un problema técnico gravísimo. Con el curso se ha aprendido un montón, porque los medios de rescate submarinos han mejorado un montón y se ha gastado muchísimo dinero en ser capaces de rescatar al próximo submarino que se accidente, ¿no? Ojalá no ocurra. Pero en el mundo habrá a lo mejor 500 submarinos navegando. Hay que tener medios para pagar entre todos los países, ¿sabes? Si van a tener submarinos, pues hay que tener medios para sacar de ahí a la gente. 500 dices que habrá en este momento. Sí. ¿Quién es el país que más submarinos tiene? Estados Unidos, sin duda alguna. Sí. Después la Unión Rusia. Sí. Japón. Sí, aunque ha bajado un montón, porque la Unión Soviética ha bajado de tener pues eso, unos 150, 200 a los 40 que tiene ahora, ¿sabes? O sea, ha bajado un montonazo. Ha mejorado en calidad, digamos, pero aún así la técnica rusa es que tiene sus problemas. Vamos un poquito a ese momento de la Guerra Fría. Sin saberlo, hemos estado a punto de una guerra nuclear como la que ocurrió en Cuba, la crisis de los misiles, y nadie se enteró. Y eso provocó bajo las aguas del mar, ¿no? Varias veces, porque los submarinos, un submarino que se hunde, un submarino que tiene un accidente y explota, pues puede ser interpretado, podía, ya no afortunadamente, pero podía ser interpretado por la otra parte como un ataque, ¿no? Y desencadenar un ataque por la otra parte, ¿no? Entonces fíjate el peligro que es, la responsabilidad que llevaba un comandante de un barco, ¿no? Que por cierto hay una película, la de K-19, que no sé si la habréis visto, K-19, que el protagonista era Liam Neeson, me parece, ¿sabes? Y Harrison Ford, me parece también, ¿no? Que le pasó esto, que entre Groenlandia y Noruega sufrió un accidente en el circuito de refrigeración, y entonces, pues claro, estuvo a punto de explotar. Entonces, imagínate el problema que hubiera sido, ¿no? Ya. Decías antes que la tecnología de los submarinos atómicos o nucleares era un tanto extraña y que ha habido casos de accidentes bastante desconocidos quizá para el gran público, ¿no? Sí. Ha habido además muchos más barcos submarinos soviéticos hundidos que americanos por accidente. O sea, la proporción es como de 7-1, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, es que los rusos trabajan con una tecnología que el aspecto calidad, el aspecto humano, pues siempre está menos valorado que la tecnología estadounidense, aunque luego sea más robusta. O sea, no hay nada que sea perfecto, ¿no? Unas son mejores, otras son peores, pero ahí los rusos han pecado muchas veces de inconsciencia. Bueno, y el tener 200 reactores nucleares, como hay ahora en Severodvinsk, de los submarinos desguazados, pues imagínate qué haces con eso, ¿no? Es un problemón tremendo. Hay allí en una base en Arcángel, en Severodvinsk, al lado de Arcángel, hay allí pues como 100 reactores nucleares metidos en cajas de cemento, haciendo torres tremendas, ¿no? Ha habido un documental en la tele que lo ha sacado. Dime algún caso que te haya llamado la atención cuando estudiabas esto de los submarinos. Bueno, el más significativo es el Scorpion americano, ¿no? Que el Scorpion era un barco de estos líderes de la Guerra Fría. Aunque los americanos no quieran reconocerlo, pues era el típico que se iba a espiar a los rusos, a buscar en las bases rusas qué misiones tenían. O sea, era un barco de gran actividad, ¿no? En la Guerra Fría. Y entonces paró en Rota y salió después para comprobar la actividad enemiga, entre comillas, ¿no? En aguas de Azores, y desde ahí pues no se vuelve a saber nada del Scorpion, con 100 personas en su interior, ¿eh? Un submarino, vamos, carísimo, ¿no? En 1968. Entonces empiezan a buscar efectivamente la red de americana que había con cables y con todo esto, ¿no? Pues detecta un hundimiento en Azores, van con barcos especiales, ¿no? Para investigar en las profundidades, y lo encuentran partido en 3 trozos, con la cola embutida dentro del submarino, la torreta parte y la proa por otro lado, ¿no? Y todo el mundo muerto, por supuesto, ¿no? Y entonces empieza la investigación y se da un caso curiosísimo que, si quieres, ahora... Cuéntame, tenemos 3 minutitos todavía, cuéntame. Vale, estupendo. Pues se produce una triple casualidad. En el año 68 el buque espía Pueblo es capturado por los norcoreanos con los códigos de señales estadounidenses. En este mismo año el Scorpion desaparece. Pero también en este mismo año, como se ha sabido después, el célebre espía Walker, americano, les pasaba a los soviéticos las claves de las señales americanas. Uh-huh. Entonces,
lo que pudiera pasar y dice en algunos libros americanos, un par de libros americanos, que pudo pasar es que el Scorpion, de firma hidrofónica conocida por los soviéticos, con sus señales descriptadas por los rusos, gracias a que conocían estas señales, era seguido por los rusos y fue destruido por ellos, ¿no? Lo que imagínate que hubiera podido pasar, ¿no? Si el accidente si fue un accidente, ¿no? Si fue una cosa aposta, pues hubiera podido desatar la Tercera Guerra Mundial, claro. Muchas preguntas tengo aquí, hablando de los submarinos, si sabes, submarinos alemanes hundidos en la bahía de Uruguay, Argentina y Chile, a los pocos meses de terminar la Guerra Mundial. ¿Sabe algo de eso? No, bueno, eso es lógico porque muchos se refugiaron allí, ¿no? Y entonces pues unos llevaban prisioneros, creo recordar por un artículo que he leído. Sí, y, bueno, hay mucho tema y político, ¿no? Y de los nazis en escapatoria y todo esto. ¿España tiene submarinos? Sí tiene. Ahora tiene 3 nada más, pero ha llegado a tener 8. Y por la crisis hemos bajado. Sí. Mandamos los Delfín a Desguace o a Museo, que uno está en Cartagena, por cierto, de museo, y otro, el Siroco, creo recordar, pues se ha retirado porque estaba hecho polvo ya, ¿no? Y que me contabas, no vamos a decir el país, un submarino que no se hundía. ¿O no se levantaba? ¿Cómo era? No, que no flotaba bien. Que no flotaba. Sí, que no flotaba bien. Sí. Hay esos fallos. Sí, cuando estás desarrollando un submarino, o sea, pues lógicamente hay veces que pasa esto, ¿no? En los desarrollos pues no son perfectos y hay que ir modificando, hay que ir probando hasta que las cosas salen bien. Y por suerte, por desgracia, lo tenemos muy cerca ese caso. Muy cerca, sí. No vamos a decir dónde. Pero saldrá todo bien, saldrá todo bien, sí, creo yo. Eres optimista. Víctor San Juan estuvo con nosotros unos minutos hablando de algunos naufragios y barcos desaparecidos. ¿Tú no crees que haya fuerzas extrañas que puedan hacer desaparecer los barcos? Y como pasaba en algunas películas, que algunos barcos del Triángulo de las Bermudas volvían a aparecer en otros sitios, o las tripulaciones que habían desaparecido volvían a aparecer por alguna intervención de vete a saber qué. Claro que puede haberlo, y si lo hay, lo que yo espero es que seamos capaces de demostrarlo, para aclararnos y ver qué es eso, ¿sabes? Y cómo funciona, y para aprovecharlo para bien. Vale, forma de contacto contigo. ¿Tienes un blog o algo? Sí. Víctor San Juan, la mar, los barcos y la literatura, un portal de WordPress, el que quiera entrar por ahí. Vuelve a repetirlo, por favor. Víctor San Juan, la mar, los barcos y la literatura. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero que hayas disfrutado de esta primera visita al Espacio en Blanco. He disfrutado un montón, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Cuándo nos llevas por ahí a hacer una travesía en tu barquito? Cuando queráis, a vuestra disposición. Ya sabéis que tenéis un barco para que naveguéis. Gracias, ha sido un placer, te reitero. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan a los 10 de las 3, las 12 en las Islas Canarias, pero nos quedan todavía muchos temas aquí en este Espacio en Blanco. Vamos a dar respuesta a una pregunta que decían que como ha habido la cosecha este año de círculos, hablaremos de templarios. Tenemos una sorpresa, alguien que ha venido a vernos también por aquí, y otras cuantas cosas. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que tenemos. espacioenblanco@rtv.es, en Twitter Blanco Radio, y buscáis en el Face, ahí estamos. No os vayáis, este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, enseguida volvemos. Todos somos capaces de creer que hay algo más, pero solo algunos estamos convencidos de ello. Espacio en Blanco.